Muy bien, segundo bloque. Seguimos hablando de viajes con Ricardo Marengo, especialista en cruceros. Richard, había quedado picando algo. Susana de Holland América. Susana lleva, creo que, 3 viajes, 3 vueltas al mundo. La vuelta al mundo con Holland América dura 114 días. Claro, Susana tiene 80 y pico, no voy a decir cuántos, ¿no? Una señora mayor, ¿es profesora? ¿O ella algo es ingeniera, creo que trabaja en el CONICET. Así que sigue activa. Me presentó Cristina, ¿no? McDougall a mí. Claro, bueno, justamente. Cristina, siempre que viene a algún barco, ella la lleva al barco porque es una de las clientas de Fierro, ¿no? Y la conocen todos los tripulantes. Y la conocen los tripulantes, sí, claro, porque ella ha viajado tanto, tiene más de 500 días de viaje entre las vueltas al mundo que hizo y otros viajes más, siempre con Holland América. A ella le gusta Holland América. ¿Ves? Ese es un punto claro. Hay diferentes navieras que pueden llegar a cautivarte más que otras. Entonces ella fue probando y encontró que eso era lo que ella quería. Holland era la medida exacta de lo que ella quería. Bueno, pero tiene el estilo Holland de esa señora, sí, ¿no? Una señora culta. Es decir, obviamente, algunas navieras tienen más, como vos decías, la cosa más jovial y más divertida y más de fiesta, como puede ser un Carnival, un Royal Caribbean, un Costa, un MSC, y hay otras que son un poco más serias, ¿no? El caso de de Celebrity, Holland America, Princess. Entonces, bueno, lo ves en su decoración también. Hay que probar, claro, uno lo ve en la decoración y en el servicio. Los de Costa son más cocoliche, más estilo italiano, ¿no? Es más estilo italiano. No, sin decirlo en forma ofensiva, ¿no? Claro, es más estilo italiano. O sea, si vos querés un barco italiano tenés que ir a Costa o MSC. Son las dos opciones que tenés en el estilo italiano. Si querés ir al estilo español de cruceros, que ya podemos hablar de un estilo más definido español, es Ibero Cruceros o Pullman Tour. Si vos querés un estilo más europeo, sin necesariamente ser inglés, sino europeo continental, Holland América. Que tiene una buena inversión en obras de arte, por ejemplo. Es terrible. ¿No? O sea, la cantidad de obras de arte que tiene es muy, muy importante. Aparte, tienen inclusive exposiciones itinerantes. Creo que contigo vimos la de los guerreros de terracota. Que era fascinante. Esa era itinerante, por ejemplo. Qué buena memoria. Hace muchos años eso, Richard. Bueno, pero uno está haciendo todo el tiempo y saca fotos de todo, ¿no? Sí. Y bueno, y justamente el que tenga exposiciones itinerantes hace que también uno quiera repetir el mismo barco. Entonces tiene atractivos muy, muy interesantes, muy interesantes. Y aparte, si uno quiere ir a no hacer nada, el famoso dolce fare niente de los italianos, uno puede ir a no hacer nada. Y es maravilloso. O si uno va con un grupo familiar, los chicos quieren estar jugando en la pileta de olas que tiene, por ejemplo, un Royal Caribbean, que uno puede hacer surf en esa pileta, o el padre quiere estar en el casino, la madre quiere estar en el spa todo el día, los adolescentes quieren estar en el gimnasio. Tenés todo para hacer, tenés todo a bordo. Entonces, eso es maravilloso. Y se juntan a cenar, por ejemplo. Bueno, contame alguna de las anécdotas que tenés. Miles. ¿Cuántos viajes hiciste ya en crucero? No he hecho tantos, creo que voy por los 20 y pico. Pero una cifra interesante, digamos, ¿no? Es una cifra interesante, pero siempre faltan más. El saber es como un gran globo, que cuanto más lo llena uno más contacto tiene con todo lo que te falta tener, todo lo que te falta conocer. Hay más de 200 navieras en el mundo. 200. Entonces me falta un montón por conocer. ¿Cuál fue el más loco que hiciste? ¿El más atractivo? No, el más curioso o el más interesante fue un crucero que hice entre Ushuaia y la Isla de los Estados, que es un crucero que no está comercialmente habilitado, porque en realidad no hay turismo a la Isla de los Estados, sino que lo hicimos con gente de gobierno, agentes de viajes y una naviera que se llama Enterplay, que fuimos a la Isla de los Estados, que es donde está el faro del fin del mundo, donde está el verdadero. En realidad no es el verdadero. No, bueno, pero el que citó Julio Verne. El que citó Julio Verne, sí. Es una réplica. No es el original, digamos. Es una réplica del original que fue donada por un grupo francés que se inauguró en el año 2000. Con el nuevo milenio se volvió a encender. Es muy lindo, es muy interesante. La Punta La Serre, que es donde está el faro, y toda la bahía de San Juan de Salvamento, es un lugar impresionante. Aparte, uno no tiene contacto con el mundo, porque no tiene teléfono celular, no se sienten señales de radio, no hay señales de radio, por supuesto ni hablar de televisión. El clima es muy hostil. El clima es muy hostil, pero ahí me pasó algo raro, a mí me pasó algo que te diría que es casi mágico. En un momento vamos a un lugar donde había una entrada que se llama Puerto Vancouver, y
Y nos quedamos sentados, 30 personas, fotógrafos, periodistas, agentes de viaje, gente de gobierno. Nos quedamos sentados escuchando el viento. Entonces, fue un instante de 3 minutos que nos quedamos todos en silencio, escuchando el mar, las olas y el viento. Impresionante, porque era realmente una sensación de estar en un lugar tan agreste, tan salvaje, y aparte de una naturaleza muy violenta. Uno veía, si bien uno fue con temperaturas cálidas, uno veía que eso en invierno debe ser espantoso, por lo frío, por la nieve, por el oleaje. O sea, veías, por ejemplo, bosquecitos, todos muy petizos, con árboles que salían a 45 grados, por el viento permanente que hay. Entonces, vos te das cuenta que vos estabas, digamos, en un momento privilegiado, porque es el momento en el año en el cual podés visitar ese lugar, en un lugar donde hay que estar. Y tampoco te da para escucharlo más de 3 minutos porque entras en pánico, ¿no? En realidad, claro, en realidad... Decís, ¿dónde estoy acá? Claro, ¿no? Mejor vámonos. Claro. Es el cementerio de barcos hundidos más grande del mundo, que hay alrededor de esa isla. Ese fue el crucero quizás más exótico dentro de mi país, ¿no? Y quizás uno de los cruceros... bueno, el último crucero que hice, que fue por el mar Adriático, es toda la costa dálmata, la costa de Croacia. Eso es fascinante, es muy muy lindo, muy tranquilo el mar, un mar muy azul, turquesa casi, muy muy bonito, tocando partes de Croacia como Split, Dubrovnik, ¿no? Eso realmente me gustó, el mar en sí mismo. Es un mar muy muy tranquilo, un lugar muy muy bonito y realmente recomendable. Y la parte de Croacia no es cara encima. Ah, mira. No están en el euro todavía, así que eso está muy bueno. Bueno, Richard, contame acerca de Schettino. Tenés una foto en Facebook que fue muy graciosa porque la primera semana que hunde el barco desquiciadamente, ¿no? Sí, porque una locura. Sí. Subiste esa foto, generó un montón de comentarios, de chanzas, en realidad vos sabés que uno como buen profesional de medios es un provocador de los medios también, ¿no? Entonces, sí, yo navegué con Schettino en el Costa Victoria, que vino acá varias veces. Era un personaje, el tipo sin duda era un personaje soberbio, ¿no es cierto? Casi en algunos puntos hasta casi ridículo, ¿no es cierto? De lo farabute, de lo que era. Pero bueno, solamente a un personaje de ese tipo le podía llegar a pasar lo que le pasó, que en un momento de emergencia, en general el capitán de un barco no son tantas las cosas que hace, tiene mucho más para sociales que otra cosa, el tiempo, ¿no? Porque vos fíjate que la cantidad de oficiales que tiene abajo es muy grande. Sin embargo, el único momento en el cual se ve el temple de un capitán es en una emergencia, donde todo el poder se concentra en el tipo. La voz cantante en una emergencia es solamente la del capitán. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El tipo en la emergencia pierde el control. Y ahí te das cuenta que quizás el tipo no estaba lo suficientemente maduro para ser un capitán realmente, sino que obviamente había llegado por méritos, por años de estudio y todo lo demás, pero tenía algún problema interno, que quizás lo trataba de disimular con esa personalidad que tenía el tipo, ¿no? Bueno, pero hay que tener en cuenta también que los accidentes en los cruceros actualmente han disminuido casi son muy raros, son muy raros. 95%. Los accidentes mortales son rarísimos. No sé cuántos, hay que ver cuántos capitanes están preparados, ¿no? Para en realidad para una emergencia, ¿no? En realidad ¿te todos, parece? Por eso. En la teoría, hay que ver en la práctica, ¿no? No, bueno, en realidad todos, porque en realidad todo lo que es el entrenamiento para llegar a ser el capitán de ultramar es muy severo. O sea, no es una cosa que consigas de un día para el otro. Tenés años y años de millas navegadas. Entonces, donde se hacen permanentemente simulacros, donde, bueno, yo tuve un caso con el Costa Mágica el año pasado, que se hizo, bueno, ahora una de las cosas que cambiaron después del accidente del Costa Concordia es que ahora los simulacros para el pasaje se hacen antes de salir de puerto, lo cual es algo realmente muy interesante, porque justamente uno de los problemas de Concordia es que no habían hecho simulacro, había pocas horas entre la salida del puerto y el accidente, entonces no se había hecho nunca un simulacro, había mucha gente que no sabía dónde tenía que ir. Ahora se hacen siempre antes de salir de puerto y eso realmente es muy importante. Bueno, el caso era que
salimos con el Costa Mágica, se hace el simulacro, todo lo demás, y en un momento yo me doy cuenta que le avisan a la tripulación que van a hacer un simulacro solamente para la tripulación. Bueno, ok, eso es normal. La tripulación tiene mucho más simulacros de los que tiene uno como pasajero. En realidad, uno como pasajero tiene un simulacro cada 7 días. Entonces, escucho eso y al día siguiente del simulacro ese que se había hecho para la tripulación, hay otro simulacro para la tripulación. Entonces, en una oportunidad que yo me cruzo con el capitán, le pregunto, ¿por qué habíamos tenido 2 simulacros seguidos con la tripulación? Me dice, porque el primero salió mal. Directamente. El primero salió, no me gustó, entonces después les puse a cada uno en su camarote un librito que tenían que estudiarse, de ver qué era lo que tenía que hacer cada uno, porque claro, no nos olvidemos que los barcos que hacen Brasil en verano tienen una gran cantidad de tripulantes brasileños que son tripulantes de temporada. Entonces, parece que no estaban muy al tanto de todas las normativas, claro. No estaban preparados, entonces el tipo hizo varios simulacros sucesivos hasta que todo salió perfecto. Pero eso, bueno, es lo que debe hacer un buen capitán. Seguro. Entonces los capitanes están preparados, las tripulaciones están preparadas, y si vos te fijas en la proporción de siniestralidad, que es muy baja, y si te fijas en la proporción de fallecidos que hubo en un barco donde había 6.000 personas, o sea 4.200 pasajeros y 1.000 y pico de tripulantes, la cantidad de muertos que hubo fue muy muy baja. No digo que uno no lo sienta, más si son gente allegada a uno, pero realmente la proporción es muy baja. Sí. Cuando se cae un avión, se muere el 100% del pasaje. Cuando choca un tren, se muere una cantidad de gente. Acá fueron 32. Para ver 6.000 tipos a bordo que bajaron en 2 horas y media, realmente no me parece que haya sido un siniestro tan espantoso. Sí me parece una locura el querer pasar cerca de una isla para hacer un saludo, la reverencia famosa esa. Una demencia es eso, ¿no? En realidad, yo lo he visto hacer por otros barcos, pasando cerca de otra isla, donde yo estaba a bordo del barco. Pero uno dice, bueno, quiero creer que el tipo está mirando las cartas náuticas, que hay un montón de oficiales que están a bordo del puente como para enterarse si puede llegar a haber algún problema. Acá hubo varios problemas y uno de los que salió hace poco a la luz, cuando salió todo el informe técnico del naufragio del Concordia, es que también hubo problemas entre lo que el capitán dijo en el puente de mando y lo que el timonel hizo. Eso, por ejemplo, todavía no se había hablado. Y realmente se nota por la caja negra lo que dice el capitán y lo que hace el timonel, que eso queda registrado, claro. Cuántos grados viró el barco o no, que hubo una diferencia, hubo un delay inclusive, entre lo que decía el capitán y lo que hacía el timonel. Con lo cual, el tipo estaba yendo muy rápido y muy cerca. La responsabilidad, sin lugar a dudas, es del capitán. Igualmente podríamos estudiar un montón de cosas más que podrían mejorarse, ¿no? Y de hecho, eso es, por ejemplo, el tema de ahora tiene que haber sí o sí un simulacro antes de salir de puerto, ahora tiene que haber una cantidad extra de chalecos salvavidas disponibles no solamente en tu camarote, sino en otros lugares del barco, para que haya de más. Antes se preveía que hubiera uno por persona y había un pequeño porcentaje de más. Ahora se ha aumentado ese porcentaje. Hay un montón de cosas que se han ido cambiando a partir del hecho del Costa Concordia. Entonces creo que eso lo que hace es reforzar la seguridad de toda la industria, ¿no? Ahora, y comparándolo, empezamos hablando de esto, ¿no? De esta transición entre los barcos de pasajeros y después los cruceros. ¿Por qué se daba esto de tantos accidentes cuando eran líneas de transporte? Bueno, no nos olvidemos una cosa, el concepto de una línea de transporte es llegar lo más rápido posible. Entonces tenías barcos muy poderosos, muy veloces, y que trataban de hacer la ruta más corta. ¿Y había poco mantenimiento tal vez o no? No hablaría de un poco mantenimiento, hablaría de que había mucho menos tecnología. En la época del Titanic no existía el radar, existían los vigías, un tipo mirando, y si el tipo no veía algo, se lo llevaba puesto. Entonces había cosas que, bueno, y en barcos que inclusive andaban más rápido que los de hoy. El Titanic, cuando se lleva puesto el iceberg, se lo lleva puesto a 23, 24 nudos. Hoy los barcos andan a 20.
como velocidad máxima. Entonces eran barcos inclusive mucho más rápidos, iban muy rápido y no tenían la tecnología para advertir que tenemos hoy. Entonces, pero ha habido naufragios también muy... Ha habido naufragios, vos me mencionabas... El de Principessa Mafalda. Claro, Principessa Mafalda. Bueno, ha habido naufragios que han tenido que ver con épocas bélicas, muchos, con haber sido torpedeados muchos barcos, con haber sido, o sea, el caso de creo que era de Lusitania. O sea, ha habido diferentes motivos por los cuales se han hundido barcos. Sin duda, la industria ha ido mejorando y los barcos han ido mejorando. También la forma en la cual se navegan y también toda la tecnología que ayuda a la navegación. Antes los botes usualmente tenían remos y se trataba que el bote llegara a algún lado. Hoy las balsas, o sea, más allá de las lanchas que sí tienen motor, las balsas autoinflables no tienen remos ni nada, excepto que necesites alejarte un poco de alguna zona peligrosa donde se está hundiendo el barco, pero nadie piensa que vos llegues remando a la costa. Hoy por hoy tenés helicópteros, tenés un montón de cosas que van a dar ayuda y tenés un sistema interconectado de lo que sería unos guardacostas a nivel mundial. Entonces, vos tenés acá en Argentina, que está la Prefectura Naval Argentina, que da seguridad en todo lo que es la costa, el mar argentino. En el caso de Brasil también tenés lo propio, en el caso de Uruguay. Hoy se hace mucho más seguro navegar y los barcos en sí mismos son mucho más seguros. El caso del Concordia es un caso aislado. Vos fíjate que barcos de más de 100.000 toneladas, o sea, cruceros gigantes, sí. Hay 50 navegando, o sea, en realidad había 51, ahora hay 50. En la actualidad 50. Y cruceros navegando en el mundo hay más de 250, 300 barcos todo el tiempo. Entonces, no es tan común escuchar... ¿Cuál es la inversión de un barco de ese tipo? Bueno, en un barco como el Costa Concordia estás hablando de 500 millones de euros. El barco más caro del mundo, que serían los barcos más grandes del mundo, que es el Oasis of the Seas y el Allure of the Seas, que son de Royal Caribbean, costaron 1.200 millones de dólares cada uno. ¿Qué tal, Una cifra interesante. Es un resort grande, sí. Es un resort bastante caro. Pero bueno, realmente yo calculo que quien hace esa inversión sabe que la va a recuperar, ¿no? Seguro. Y si uno piensa, bueno, pero aparte para mí como usuario, ¿cómo me impacta? Y sí, es cierto, va más gente, pero yo por hoy me puedo ir a Miami y me puedo tomar un barco, hacer un crucero por el Caribe, que es divino, cualquier crucero que te tomes por el Caribe, y estoy pagando 100 o 110 dólares por día por persona. Epa. ¿Es más barato? Con la comida, con todo incluido, ¿es más barato que quedarme en un hotel en Miami? Sí, sin lugar a dudas. En Europa puedo hacer un recorrido que sea, por ejemplo, saliendo desde Barcelona. Barcelona, Marsella, Génova, Nápoles, Palermo, Malta, volver a Palma de Mallorca y Barcelona, hay una vuelta que la hace MSC, y estás hablando de 130 euros por día. Claro. Andá a alojarte en cualquiera de esos lugares a 130 euros por día, con comida, con todo. No existe. Entonces, hoy por hoy, está bien, me van a decir, y eso me lo han dicho muchas veces, sí, pero vos no conocés los lugares. No, en realidad optimizás el tiempo, porque muchas veces uno llega... Es que la idea es ir en barco, ¿no? No, bueno, pero la idea es hacer un crucero. Pero vos fíjate que uno, muchas veces, cuando llega a un destino, el primer día lo perdió por el avión, el transfer, llegué cansado, dormí, recién al día siguiente salgo a dar vueltas. En el barco optimizás más el tiempo. Totalmente. Tengo 8 horas, pero si tomo la excursión que me venden en el barco, en esas 8 horas me muestran todo. Exacto. Fíjate que en Río de Janeiro vos tenés una excursión que dura 8 horas y tenés Corcovado, Pão de Azúcar, Ipanema y Copacabana y una comida en un lugar de estos de espeto corrido. Tengo que hacer una pausa. Dale. La última, y estabas hablando de comida y me gustaría hablar de gastronomía a bordo. A ver, ¿cuál es lo mejor? ¿Dónde mejor se come? Es maravillosa. Siempre me vuelve con algunos kilitos de más, ¿no? Vamos al corte y después volvemos a comer. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con el cierre, con el final, hablando de viajes con Ricardo Marengo, especialista en cruceros.